Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, créanme, ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, y específicamente en el corazón de una de nuestras actrices favoritas, Demet Özdemir. Y es que, como bien dice el título que ya seguramente han visto, parece que el pasado de Can Yaman ha explotado, y Demet Özdemir no se ha quedado callada. Así que si quieren saber todos los detalles, los chismes, las posibles implicaciones de esto, y cómo esta situación podría estar afectando a nuestra querida Demet, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Empecemos. Seguramente muchos de ustedes conocen a Demet Özdemir, esa talentosa actriz turca que nos ha robado el aliento con su carisma y su actuación en series como Erkenci Kuş y Doğduğun Hep Kaderindir. Su capacidad para transmitir emociones con una mirada, su energía contagiosa en escena, y su evolución como artista la han convertido en un verdadero ícono de la televisión turca. Y por supuesto también está el nombre de Can Yaman, su CEO protagonista en Erkenci Kuş, un actor que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional, con su atractivo físico, su personalidad carismática y una presencia escénica que cautiva. La química entre ellos en la pantalla era innegable, palpable, de esas que hacen que el público suspire y desee que la ficción trascienda a la realidad. Y esto, como suele suceder en el vertiginoso mundo del entretenimiento, llevó a un sinfín de rumores, especulaciones y constantes interrogantes sobre una posible relación en la vida real. Y para ser sinceros, durante un tiempo, la relación entre Demet y Can pareció florecer fuera de los sets de filmación. Hubo momentos capturados por los paparazzi, declaraciones ambiguas pero sugerentes, y gestos que para muchos confirmaban que algo más que una amistad existía entre ellos. Incluso se llegó a hablar de un compromiso, de planes de futuro, de esa clase de cosas que hacen soñar y suspirar a los miles de fans que seguían cada paso de esta pareja virtual. Sin embargo, como en muchas historias de amor que nacen bajo los reflectores del espectáculo, la relación, si es que llegó a ser una relación formal y consolidada, tuvo un final. Y los finales en el siempre impredecible mundo de las celebridades, rara vez son sencillos y discretos. Las rupturas suelen venir acompañadas de un torbellino de especulaciones, de rumores sobre posibles infidelidades, de reproches ocultos que salen a la luz en fragmentos, y en este caso particular, parece que el pasado de Can Yaman ha regresado de forma contundente para acechar a Demet Özdemir, provocando una reacción bastante notoria y decidida por parte de ella. Ahora, vamos a desmenuzar un poco esto y a intentar arrojar luz sobre lo que realmente ha sucedido. ¿A qué nos referimos con el pasado de Can Yaman que ha explotado? Si bien la vida privada de las celebridades es sagrada y merece ser tratada con el máximo respeto, a veces ciertos aspectos de su pasado, o de sus relaciones previas, salen a la luz de forma ineludible y pueden tener repercusiones inesperadas. En el caso de Can Yaman, es de conocimiento público que ha tenido otras relaciones sentimentales antes de Demet. La naturaleza de algunas de estas relaciones, y los detalles que emergieron de ellas, han sido objeto de escrutinio público en diversas ocasiones. Sin embargo, lo que parece haber detonado esta explosión de Demet Özdemir no es tanto una relación pasada general o un simple historial de conquistas, sino algo más específico, algo que ha tocado una fibra sensible en ella, que ha resonado con sus principios y valores de una manera particular. Se rumorea, y aquí debemos ser muy claros, entramos en el terreno de las especulaciones basadas en fuentes cercanas a la actriz, reportes de la prensa de espectáculos turca e internacional, y en la interpretación de sus acciones públicas, que Demet Özdemir se habría sentido profundamente incómoda y decepcionada al enterarse de ciertos detalles o comportamientos de Can Yaman de épocas anteriores. No estamos hablando de algo trivial o de un simple error de juventud, sino de actitudes, quizás comentarios o incluso situaciones que ponen en duda la integridad, el respeto hacia las mujeres, o la propia noción de masculinidad que Demet considera aceptable. Y es que para una figura pública como Demet, que además está construyendo una carrera sólida, una imagen impecable y un nombre propio en la industria, verse asociada o, de alguna manera, implicada con alguien que pueda tener un historial de actitudes cuestionables, machistas o irrespetuosas, puede ser muy perjudicial para su reputación y para la percepción que el público tiene de ella. La explosión a la que nos referimos no es, por supuesto, una escena de gritos públicos o una pelea televisada de la que seamos testigos directos. En el mundo de las celebridades, estas reacciones suelen ser mucho más sutiles, pero igualmente impactantes y significativas.
Podrían manifestarse a través de un distanciamiento notorio e inexplicable, de un silencio prolongado y calculado ante preguntas incómodas, o como se sugiere en este caso, a través de declaraciones veladas pero directas que apuntan a una profunda desilusión y un quiebre de la confianza. Algunos reportes señalan que Demet Özdemir ha dejado de seguir a Can Yaman en sus redes sociales, algo que en el lenguaje de la era digital, es casi un grito de guerra, una declaración de independencia y de ruptura. Pero más allá de esta acción digital, se habla de que ella habría expresado a su círculo más cercano, a sus amigos más íntimos y a su equipo de confianza, su profundo malestar y decepción. Se dice que se siente traicionada o al menos mal informada sobre la verdadera personalidad y el historial de Can Yaman. Imaginemos la situación desde la perspectiva de Demet. Tú conoces a alguien, sientes una conexión genuina, quizás te enamoras o te abres a la posibilidad de una relación más profunda, y durante ese tiempo, esa persona te muestra una cara específica, una versión de sí mismo. Sin embargo, luego por diversas razones, salen a la luz aspectos de su pasado, detalles de su forma de relacionarse o de su visión del mundo, que no concuerdan con la imagen que te habían proyectado, o que van diametralmente en contra de tus propios valores y principios éticos. Es natural, humano y completamente comprensible sentirse herido, decepcionado, e incluso enojado ante tal descubrimiento. Y para Demet Özdemir, una mujer que ha trabajado arduamente para construirse una reputación de profesionalismo, seriedad y un profundo respeto por los demás, esta situación debe ser particularmente difícil y desalentadora. Lo intrigante aquí, y lo que ha generado tanta especulación, es precisamente la naturaleza de lo que se ha revelado sobre el pasado de Can Yaman y que ha afectado a Demet. ¿Se trata de comentarios machistas recurrentes? ¿De actitudes prepotentes o arrogantes en sus interacciones pasadas? ¿De una historia de relaciones superficiales, poco respetuosas o incluso abusivas? Las especulaciones son muchas y variadas, y la prensa turca y de otros países ha estado muy activa en intentar desentrañar este misterio, buscando fuentes, filtraciones y pistas que arrojen luz sobre el motivo real de esta reacción. Lo que sí parece claro es que lo que Demet ha descubierto, o lo que ha salido a la luz recientemente, ha sido lo suficientemente significativo y perturbador como para hacerla reaccionar de manera contundente, distanciándose y mostrando su desaprobación. Pensemos en la presión mediática a la que están sometidos estos actores. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada interacción es escrutada, y cualquier detalle de su vida personal puede convertirse en noticia. Si Demet estaba en una etapa de su vida donde estaba considerando o incluso explorando una relación más seria con Can, y de repente se encuentra con información que le hace dudar de su carácter, de su integridad o de su forma de tratar a las mujeres, es lógico y prudente que tome distancia y que exprese, de alguna manera, su descontento. Ella tiene la responsabilidad, consigo misma y con sus seguidores, de mantener la coherencia entre sus acciones y sus valores. Además, es importante recordar que Demet Özdemir no es una novata en la industria del entretenimiento. Ella ha aprendido a navegar por las complejidades, las oportunidades y los peligros del mundo del espectáculo. Si ha decidido distanciarse de Can, o si, como se sugiere, ha explotado ante ciertos aspectos de su pasado, es porque sabe lo que está en juego para su propia imagen, su reputación y su carrera. No se trata de un capricho pasajero o de una reacción impulsiva, sino de una decisión tomada con conocimiento de causa, buscando proteger su imagen profesional, sus principios y su bienestar emocional. La implicación de esto para su carrera es algo que también debemos considerar. Si bien la vida personal de una celebridad no debería definir su talento ni su valía artística, en la práctica, el público a menudo juzga y forma opiniones basadas en la totalidad de la persona. Una asociación pública con alguien que tiene un historial controvertido o que ha sido objeto de críticas por su comportamiento puede afectar la percepción que el público tiene de ella. Por eso su reacción, aunque pueda ser dolorosa para ella, podría ser vista no solo como un acto de autopreservación, sino también como un acto de empoderamiento y de reafirmación de sus valores, enviando un mensaje claro sobre lo que ella considera aceptable en sus relaciones personales y profesionales. Y hablemos, aunque sea brevemente, de Can Yaman. ¿Cómo habrá reaccionado él ante esta situación? ¿Será consciente del impacto que ciertos aspectos de su pasado pueden tener en las personas cercanas a él? ¿Intentará aclarar la situación, ofrecer explicaciones, o disculparse si fuera necesario? O, como suele suceder en muchos casos, optará por el silencio, dejando que las aguas vuelvan a su cauce, esperando que el tiempo disipe las dudas y los rumores?
La verdad es que hasta ahora, las declaraciones públicas de Can Yaman al respecto han sido escasas o inexistentes, lo que añade más misterio y alimenta las especulaciones sobre esta compleja historia. Lo fascinante de todo esto es cómo la vida real, con sus matices, sus alegrías y sus decepciones, se entrelaza de manera tan profunda con las narrativas que vemos en la pantalla. Los mismos actores que nos enamoran con sus personajes en la televisión, que nos hacen suspirar con sus historias de amor ficticias, también tienen sus propias historias complejas, sus propios conflictos personales, sus propias decepciones y sus batallas internas fuera de cámara. Y es precisamente esta vulnerabilidad, esta humanidad que se revela en momentos de crisis o de confrontación con su pasado, lo que a veces nos conecta aún más con ellos, permitiéndonos ver más allá de las apariencias y del personaje público. Ahora, para aquellos que siguen de cerca la trayectoria y la vida de Demet Özdemir, esta noticia puede ser un poco desalentadora. Ver a una actriz que admiramos, a quien seguimos con cariño, pasar por un momento así, enfrentándose a las complejidades de las relaciones humanas y a las repercusiones inesperadas del pasado de alguien más, puede ser difícil de asimilar. Pero también en este tipo de situaciones, podemos encontrar lecciones valiosas. Lecciones sobre la importancia de conocer realmente a las personas con las que nos relacionamos, sobre la necesidad de establecer límites claros, sobre priorizar nuestro propio bienestar y sobre la fortaleza que reside en defender nuestros valores, incluso cuando eso implique tomar decisiones difíciles. En resumen, lo que parece haber ocurrido es que Demet Özdemir se ha encontrado con aspectos del pasado de Can Yaman que la han decepcionado profundamente, llevándola a tomar una postura de distanciamiento claro y, según los rumores y las interpretaciones de sus acciones, a expresar su descontento de manera inequívoca. Esta situación, aunque aún envuelta en el misterio de los detalles exactos que han desatado esta reacción, pone de manifiesto las complejidades inherentes a las relaciones en el mundo del espectáculo y la importancia que las celebridades como Demet dan a su propia imagen, a su reputación y a sus principios fundamentales. La reacción de Demet Özdemir, aunque potencialmente dolorosa para ella, parece ser un acto de reafirmación de sus valores, de protección de su carrera y de demostración de fortaleza ante circunstancias adversas. Y hasta aquí, mis queridos amigos, la información que hemos podido recopilar y analizar sobre este intrigante tema. Espero que les haya parecido tan fascinante y revelador como a mí. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que haya sucedido exactamente? ¿Qué tipo de pasado de Can Yaman podría haber sido lo suficientemente grave como para provocar esta reacción? ¿Creen que Demet Özdemir ha actuado correctamente al distanciarse y mostrar su descontento? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado informativo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet o de Can, o que simplemente disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo el mejor contenido de nuestro canal, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.